quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Corintios, segunda de Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. ¿Tiene segunda de Corintios? Vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, gracias te damos por esta oportunidad en la cual tú nos das de estar delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre y exaltarte. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos, juntarnos, Dios de la gloria, alrededor de esta palabra y pedirte, Señor, que esta sea una hoguera en el cual pueda bendecir nuestras vidas, cubrirnos, cobijarnos, Señor, y de ella sacar, Señor, hacia nosotros toda esa palabra, esa revelación, Señor, esas verdades en el cual nos traen, Señor, respuestas, dirección, disciplina, corrección a cada una de nuestras vidas para alcanzar el propósito eterno en el cual tú tienes en nuestras vidas. Padre, te bendecimos, abrimos y declaramos nuestras vidas en necesidad. Declaramos nuestras vidas, Señor, en una necesidad de ti, para que sea tu presencia y tu gracia sobreabundando sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Que quiero compartir y poder estar unos minutos compartiendo la palabra del Señor. Esta carta en la cual estamos leyendo estos versículos del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, y él, yo me lo imagino, al apóstol Pablo tratando de encontrar palabras para que él mismo poder sentir que no está haciendo se está enalteciendo realmente su propia vida, para no perder de vista, o que la gente no perdiera de vista, o los destinatarios de la carta no perdieran de vista la razón y no perdieran de vista lo importante en el mensaje. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Y él trata por todos los medios de quitarse, de sacarse de en medio, de buscar la manera para que ellos pudieran dirigir, y cuando escucharan, cuando leyeran realmente esta carta, la iglesia en Corinto pudiera realmente resaltar y sacar realmente lo que debían de sacar y de resaltar en el mensaje. Y él empieza hablando en el cual dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo. Los primeros versículos del capítulo 12 está hablando de sí mismo, y dice que fue transportado, fue realmente llevado hasta el tercer cielo, donde le fueron contadas cosas, le fueron dicho cosas, le fueron mostradas cosas, en el cual dice: al hombre no le es permitido ver, escuchar, compartir. Este tal hombre dice: conozco a tal hombre, no sé si fue en el cuerpo, si fuera del cuerpo, si en el espíritu, qué, pero este hombre lo que vio es extraordinario. Este hombre pudo tener esa experiencia sobrenatural en el cual pudo ver cosas inefables, cosas que al hombre le serían realmente imposible imaginársela.
Cuando usted y yo nos ponemos a pensar o nos ponemos a imaginar ciertas cosas, usted me conoce y sabe que me gusta cuando leo la palabra de Dios imaginarme o hacerme una escena realmente de lo que yo estoy leyendo. Y muchas veces nos hacemos la escena y buscamos la forma, la manera en el cual para dar un mayor entendimiento a nuestras propias vidas de lo que está pasando o de la historia en sí. Ahora, yo quiero que usted y yo podamos hacer una pequeña, realmente, trabajo mental ahí para imaginarnos lo que había visto el apóstol Pablo. Dice la Escritura, tanto en los profetas como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, realmente lo que fue a preparar, dice la palabra de Dios, yo me voy, pero me voy a preparar morada para ustedes. Decía eso Jesús, ¿cierto? Dice que cómo es lo que en la eternidad está preparado para usted y para mí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ha leído? ¿Cómo lo ha aprendido? ¿Qué es lo que fue a preparar Jesús en la eternidad? Moradas. ¿De qué tipo de moradas? Monoambiente. ¿Qué dice usted? O todo un monobló, tipo Villa 31. ¿O cómo se lo imagina? Una casita apartada, todo verde alrededor. ¿A quién le gusta esa? Calles de oro, mar de cristal, ¿qué más? ¿Se acuerda de la canción Jerusalén, qué bonita eres? Cuando usted y yo nos imaginamos eso, el otro día me preguntaron algo, si cuando yo hablo del reino, cuando se habla del reino, ¿qué nos imaginamos del reino? Y muchas veces nuestra mente puede realmente empezar a crear una imagen o algo de cómo sería, cómo será lo que verdaderamente Jesús fue a preparar para nosotros. Pero más allá de lo que usted y yo podamos imaginar, más allá de lo que usted y yo podamos crear en nuestra mente y en nuestro corazón, tener una imagen, lo que Pablo estaba tratando de explicarle no era tanto lo que él contarle para que ellos hicieran una imagen, sino el hecho de poder que ellos pudieran tener lo que significaba realmente tener o ser parte del reino, ser parte de la familia de Dios, ser parte y tener a Dios como Padre Celestial, tenerlo a Jesucristo como nuestro hermano mayor, lo que significa para nosotros que somos con falencias, con pecados, con dificultades, lo que significa para un hombre natural ser parte de algo en el cual nuestra mente finita nunca podría alcanzar a entender. Y dice que para que el hombre no se enalteciera en gran manera, dice que le fue enviado ¿qué? El apóstol Pablo mismo él lo relata. Me fue enviado ¿qué? Un aguijón. ¿Para qué? Para que me abofetee. Abofetee el que está al lado. No. Para que me abofetee, le dice. ¿Dice eso su Biblia? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dice, para que la grandeza de las revelaciones que recibió no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Me fue enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Qué más dice? Que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Sabe que cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, hay muchas controversias? Y siempre entendiendo y sabiendo que Dios es supremo y soberano en todas las cosas. Y que muchas veces, aún el enemigo mismo, lo que muchas veces para el cristiano, para el ser humano, es algo en el cual causa temor, causa miedo, causa pesar, que es el enemigo, el obrar del enemigo. Vemos en infinidad de historias y en infinidad de situaciones cómo Dios realmente, cómo Dios tiene un trato con el enemigo mismo, realmente
sabiendo quién es Él y el enemigo sabiendo quién es Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Porque si hay algo que el enemigo sabe es quién es Dios. Por más que él sea diablo, el enemigo sabe quién es Dios. El enemigo sabe quién es Dios. Y sabe cuáles son sus límites. Y sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Y cómo Dios en diferentes y infinidad de pasajes o de historia, cómo Dios mismo utiliza al mismo enemigo. Aquí lo está utilizando Dios al mismo enemigo. Y lo está utilizando como un mensajero. Y le permite al enemigo que toque la vida del apóstol Pablo, su carne, y que le recuerde con ese toque, le recuerde con ese dolor o lo que sea, que le recuerde que es humano, que es sujeto a pasiones, que es sujeto a errores. Pero sigue diciendo el apóstol, respecto a lo cual, estaba hablando de ese aguijón, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Le he dicho y he rogado 3 veces al Señor. Mire cómo recalca el apóstol Pablo las veces que oró. 3 veces he orado. 3 veces he rogado al Padre que quite de mí este malestar, que quite de mí este aguijón, que quite de mí esto que me está pasando. Y me ha respondido. ¿Qué le respondió? Bástate mi gracia. ¿Cuántos tienen problemas, dificultades? ¿Cuántos tenemos muchas veces dificultades? Y necesitamos y queremos y nos desespera muchas veces el hecho de decir no poder salir, no poder solucionarlas, no poder ver un alivio. Dios al apóstol Pablo le dijo, bástate mi gracia. Pero no solamente eso, sino que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Más bien dice, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren sentir el poder de Dios? La grandeza de Dios, la presencia de Dios. ¿Sabes que muchas veces oramos, pedimos, rogamos, trabajamos para que nuestra vida sea fortalecida? ¿Cuántos han orado de esa manera? Muchas veces oramos. Señor, fortalece mi vida. Señor, dame fuerzas. Y en la misma palabra dice que Dios da esfuerzo al cansado, dice Isaías. Da fuerzas al que no tiene ninguna. Pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en cuanto a su relación de lo que le está aconteciendo, él tiene un trato tan fuerte con Dios. Y Dios le está diciendo que Él se va a glorificar en sus debilidades. Que Él se va a glorificar en su debilidad. Que Dios se va a glorificar en su debilidad. Si hay algo en el cual Dios, mi hermano, Dios quiere, es que usted y yo tengamos presente y siempre tengamos a Dios como el respaldo de nuestras vidas. Cuando nuestras fuerzas son necesarias o cuando nuestra capacidad puede salir, usted y yo no necesitamos a Dios. Cuando nuestra capacidad resolutiva, cuando nuestra fuerza, cuando nuestro conocimiento nos da la salida al problema, usted y yo no necesitamos a Dios.
¿Cuándo necesitamos a Dios? Cuando nosotros no podemos hacer, o cuando nuestra capacidad, o cuando nuestro conocimiento, o cuando nuestra fuerza, o cuando hay algo que sobrepasa nuestra humanidad. ¿Ahí qué hacemos? Ahí vamos a Dios. Y ahí rogamos, y ahí nos tiramos de cabeza pidiéndole: Señor, te necesito. En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dice la palabra de Dios, Pablo decía, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo de Dios se perfecciona en mi debilidad. Ahora, ¿necesito ser fuerte o ser débil? ¿Qué necesito buscar? ¿Fortaleza de Dios o quedarme como en la debilidad que tengo? Mira el que está al lado suyo. Houston, estamos en problemas. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si hay algo que Dios, mi hermano, le quiso enseñar, le enseñó de hecho al pueblo de Israel, y desde el principio siempre es dependencia. Y si hay algo que el hombre siempre sacó y siempre quiso desde el comienzo de todas las cosas, es autoabastecerse, suplirse a sí mismo, gobernarse a sí mismo, dirigirse a sí mismo, sostenerse a sí mismo. Porque cuando hay fuerzas, nosotros decidimos qué hacer. Cuando hay medios, nosotros decidimos cómo lo invertimos. Cuando hay vitalidad, vigor, nosotros decidimos de qué manera desempeñarnos. Dígame, ¿eso es dependencia de Dios? ¿O eso es autocontrol? Qué difícil que es. Qué difícil que es servir a Dios, servirlo a Dios, de tal manera que sea Dios nuestro sustento. Qué hilo tan, ¿cómo se dice el dicho? Qué hilo tan fino separa las cosas. Porque mientras más débil soy, más fuerte soy en Dios. Pero nuestra humanidad nos lleva a fortalecernos, a buscar fortaleza. Y la fortaleza que buscamos es de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Nos volvemos a levantar. Y le ponemos ganas y nos volvemos a levantar. Y muchas veces en ese impulso de volvernos a levantar, ¿qué hace Dios? Nos vuelve a tirar. Nos vuelve a poner el dedo encima para que no pueda levantarme. Y nosotros reprendiendo hasta el mismo infierno. En sobremanera, dice, para que yo no me enaltezca en sobremanera. Para que yo no crea que puedo, para que yo no crea que realmente el poder que hay en mí y enfrentar todo lo que tenga que enfrentar. Dice, me ha sido enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que me haga volver en sí, para que me haga pensar y que nunca deje de depender de Dios. ¿Cuándo se depende de Dios? Cuando no tenemos. Cuando usted y yo no tenemos en nuestro bolsillo lo que deseamos y dependemos de Dios. Señor, tú eres mi respaldo. Pero mientras tenemos, yo soy mi respaldo.
Mientras están las fuerzas para hacer lo necesario, y ahí estamos. Pero cuando no la están, Señor, dame la fuerza necesaria, porque te quiero servir. Porque te quiero servir. Necesito estar firme, fuerte para servirte. Ahora, cuando lo estuve, ¿por qué no lo hice? Cuando tuve fuerza, cuando tuve la capacidad, cuando tuve los medios, ¿por qué no hice lo que yo digo cuando no lo tengo? Porque todos somos, mi hermano, el cristiano por lo general siempre da lo que no tiene. O siempre ofrece, o siempre promete lo que no tiene. En todo índole. Sea tiempo, sea dinero, sea capacidad. Siempre estamos diciendo, pensando, Señor, cuando tú me fortalezcas. Señor, cuando tú me bendigas. Cuando cobre aquello, cuando llegue aquello. ¿Cómo te voy a servir? Cuando me jubile, voy a tener todo el tiempo. Ahora nos jubilamos. Y ya ocupamos el tiempo en otra cosa. Todo lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Señor, necesito ordenarme. Cuando nos ordenamos medianamente y encontramos otra ocupación. Y queda de relegado el ¿qué? El servicio. Queda relegado el servicio. Las bendiciones. Las bendiciones que llegan a nuestras vidas, que nos alcanzan, las bendiciones que llegan, que Dios permite que lleguen a nuestras vidas. ¿Cuántas bendiciones han sido piedra de tropiezo? ¿Cuántas bendiciones han sido piedra de tropiezo? Y no nos damos cuenta, mi hermano, que Dios es el primero que quiere que usted y yo disfrutemos de todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, que nunca perdamos dependencia de Dios. Y que sea Él quien siempre esté gobernando, dirigiendo nuestra vida. Gobernando, dirigiendo nuestras vidas. Teniendo el control y la supremacía sobre nuestras vidas. Pero nuestro tiempo, ¿quién es dueño de nuestro tiempo? A ver, ¿quién dice? ¿Quién es dueño de nuestro tiempo? Debería. ¿Es Dios o no? Si a Dios se le ocurre cerrar el grifo del oxígeno de nuestra vida, Dios es dueño. Si Dios es dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, de todo lo que tenemos alrededor, ¿por qué siempre Dios queda relegado en cuanto a todo lo que hacemos? A todo lo que hacemos. ¿Por qué Dios siempre queda ahí en stand-by? A Dios lo dejamos esperando. A Dios lo dejamos ahí en un costado. Mientras nosotros decidimos qué hacer, cuándo hacerlo, qué tiempo dedicarle. Pero decimos que Dios es dueño de nuestro tiempo. Decimos que Dios es dueño de nuestra economía. Decimos que Dios es dueño de todo, de nuestra capacidad, de todo. Pero si usted y yo nos analizamos a diario, veremos que no es tan como declaramos. Que somos nosotros nuestro propio Dios. Porque yo decido qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Yo estoy decidiendo. Yo estoy decidiendo sobre el tiempo, yo estoy decidiendo sobre mi economía, yo estoy decidiendo sobre lo que llega a mi vida, yo estoy decidiendo. Ahora, ¿quién es nuestro Dios entonces? Soy yo mismo. Yo soy mi Dios. Porque yo le sirvo al Dios que gobierna. Y nos servimos a nosotros mismos. Nos servimos a nosotros mismos. Nos servimos a nuestra capacidad pensante, a nuestra fuerza, a nuestra economía. Le servimos a nosotros mismos, nos servimos a nosotros. Por eso Dios permite que muchas situaciones y que muchas cosas lleguen a nuestra vida, que son, mi hermano,
mensajeros. Son mensajeros. Que no nos damos cuenta, pero pareciera que somos hijos del rigor. Que necesitamos la debilidad o necesitamos el problema para estar en una comunión constante con Dios. Para una comunión constante con Dios. Necesitamos flaquear o tener una necesidad para tener una búsqueda constante con Dios. Necesitamos que escasee algo en nuestra vida para que vayamos y probemos al Dios proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué a tal punto debemos de llegar? De pasar una necesidad para aprender o para volcarnos a Dios que bendice, que respalda, que provee. Es fácil hablar de un Dios proveedor cuando están los medios y estamos cómodos económicamente. Es fácil hablar de un Dios proveedor. Pero cuando no hay esa provisión y debe de haber solamente dependencia, ahí es donde se ve el Dios proveedor. Ahí es donde se ve al Dios proveedor. Lo demás es conocimiento conceptual de lo que es Dios, de lo que verdaderamente es Dios. Pero vivimos haciéndonos, mi hermano, vivimos haciéndonos nuestra propia vestimenta. Vivimos haciéndonos nuestra propia vestimenta, nuestro propio vestido. Vivimos tejiendo hojas de higuera para cubrirnos. Y no valoramos en su momento el vestido espiritual que teníamos. Lo que significa tener a Dios. Pero Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dice Pablo hablando, sigue: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Por tanto, y ahí habla él, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades, para que repose, ¿qué? Sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es imposible ver el poder de Dios cuando usted y yo estamos en el poder. Es imposible ver el poder de Dios cuando quien está empoderado somos nosotros. ¿Cuál fue, mi hermano, cuál fue la enseñanza, el trato que Dios tuvo con Gedeón? Tenía que ver con esto, con que el pueblo reconociera y viera que no era por ellos y que no era con ellos tampoco. Y fue como pasando una zaranda. ¿Cuántos hombres llevaba? Miles. Pasó a un lugar, ahí quedaron menos. Fueron a otro lugar, quedaron menos. ¿Hasta que quedaron cuánto? Solamente 300. Con estos 300, dígame si el ejército no estaba en debilidad ante el otro ejército. Con estos 300 vas a ver la gloria de Dios. Con estos 300. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de buena gana me gloriaré en mi debilidad. De buena gana me gloriaré en el proceso que estoy pasando. De buena gana me gloriaré. ¿Por qué? Porque lo necesito pasar para que el poder de Dios se manifieste en mí.
Y que ese poder me enseñe y me gobierne. ¿Para qué? Para que yo salga y lo vea a Dios glorificarse. Y lo vea a Dios glorificarse. Muchas veces queremos ver a Dios glorificarse, pero lo queremos ver desde una posición de gobierno. Y no va a pasar de esa manera. Yo necesito aprender la lección. Yo necesito aprender mi debilidad, de mi debilidad. Porque ahí en mi debilidad Él se está glorificando. Cuando Dios mandó al ángel, el ángel Jesús se encontró ahí con Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Juntando? ¿Qué? Amontonando, juntando trigo, guardando, escondiendo el trigo. Porque cuando llegaba un momento determinado de la cosecha, que ya estaba todo listo, venían ¿qué? Los madianitas. Y se llevaban todo. Y dice que de esa manera empobrecía a Israel. De esa manera empobrecía a Israel. Por eso se apuraban. Gedeón era uno de los que se apuraba. ¿Para qué? La familia, para guardar y amontonar, para esconder. Y ahí mientras estaba escondiendo el trigo, dice que se le apareció el ángel. Y lo llamó y le dijo que lo necesitaba. Con estas tus fuerzas. ¿Con qué fuerzas? Yo voy a bendecirte, yo voy a bendecir a Israel. Los voy a respaldar. Y lo primero que saca Gedeón es la historia. Si tú eres Dios y el Dios del pueblo, en el cual de nuestro pueblo, ¿dónde están las historias que me contaron? ¿Dónde están las historias? El Dios de la historia. Porque crecí escuchando al Dios de la historia. Crecí escuchando el respaldo, crecí escuchando cómo bendecía, cómo respaldaba, crecí escuchando eso. Si tú eres Dios, ¿por qué estamos atravesando esto? Si tú eres Dios, ¿por qué estamos pasando esto? Y Dios le dijo a través del ángel, ve con estas tus fuerzas. ¿Qué fuerzas? Si no tenía ninguna. Ve con estas tus fuerzas y yo salvaré a Israel. Mi hermano, necesitamos entenderlo a Dios. Dígale al que está al lado suyo, necesitamos entenderlo a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos entenderlo a Dios? Necesitamos entenderlo a Dios. Y para entenderlo a Dios debemos de pensar como Dios. Y la única manera de pensar como Dios es que la mente de Cristo sea la que esté en nosotros. Mas vosotros, Pablo a los Efesios, ¿qué dice? Mas vosotros, ¿qué dice? Tenéis la mente de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y para tener y para caminar y para conducirnos como realmente debemos conducirnos, nuestra vida, nuestro ser debe estar gobernado por Dios, sometido a Dios. Nuestra vida sometida a la presencia de Dios para que Él se glorifique, para que Él sea quien se esté glorificando. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice la palabra de Dios, Pablo decía, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Qué dice? A ver, léalo usted. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. Pero él dice, me gloriaré en afrentas, en persecuciones, en mis debilidades, en mis problemas, me voy a gozar, me voy a gloriar. ¿Por qué?
porque cuando soy débil, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sabe que por naturaleza el hombre busca fortaleza. Por naturaleza. Por naturaleza buscamos ser fuertes, pararnos, estar fuertes. Porque pareciera que es necesario o es algo que nos deben ver fuerte. ¿O no? Muchas veces hemos dicho o hemos aconsejado, no, que no te vean caído. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sacado fuerza de donde no la hay para mostrar fortaleza? Que no es que esté mal. Ahora, no creamos que somos nosotros quienes nos sostenemos. El problema es ese, cuando traspasamos ese hilo fino y pensamos que somos nosotros quienes nos está sosteniendo. Que es mi fuerza la que me está sosteniendo, que es mi capacidad la que me mantiene en pie, que es mi poder resolutivo, mi conocimiento me hace solucionar o ver diferente. No, es Dios. Es Dios. Es Dios. Siempre es Dios. Si tiene, es Dios. Si no tiene, es Dios también. Es Dios. Tenemos un problema, es Dios. Estamos bien, es Dios. Siempre es Dios. Siempre es Dios, mi hermano. Dios nunca pierde el hilo de nuestras vidas. Dios nunca pierde el control de nuestras vidas. Si es un problema, es Dios permitiéndolo. Si es una enfermedad, es Dios permitiéndola. Si es una bendición, es Dios proveyéndola. Siempre es Dios. Dígale al que está a la suyo, atrás suyo, siempre es Dios. Siempre es Dios. Ahora, cuando lo de Dios no conforma nuestra capacidad, nuestro pensamiento, o no conforma nuestra mentalidad, ahí empezamos a batallar y a luchar y a enfrentarnos con un enemigo que no existe. Y empezamos a enfrentar, en vez de aprender, en vez de ir al secreto y aprender en la debilidad y aprender en el proceso, empezamos a tratar de sobresalir. Empezamos a tratar de buscar soluciones por nuestros propios medios. Y cuando Dios a lo mejor lo que quiere es mantenernos en el secreto, que no podamos salir de nuestra habitación al tener una relación para tener una relación con Él. Pero instintivamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Salir, sobresalir, pararnos firmes, que nos vean que estamos fuertes. Cuando el apóstol dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él está diciendo, porque cuando soy débil, es Dios a quien están viendo. Es Dios a quien están viendo. Mientras no logremos que lo vean a Dios en nuestras vidas, seremos nosotros quien gobierne nuestras propias vidas. Seremos nosotros quien nos gobierne. Porque la escena, ¿cuál es? Nuestra debilidad y Dios gobernándonos, sacándonos, protegiéndonos, cubriéndonos. Soy débil, necesito a Dios. Lo necesito a Dios. Nunca perder de vista que lo necesitamos a Dios. Lo necesito a Dios para vivir. Lo necesito a Dios para respirar. Lo necesito a Dios para mi hermano, para caminar. Lo necesito a Dios. Pero muchas veces, como hijos malcriados, cuando ya sabemos caminar,
queremos correr. Y cuando ya aprendimos a correr, ya no nos alcanzan. Y cuando ya aprendimos algo, pensamos que ya nuestros padres quedaron en el tiempo, porque yo sé más. Y muchas veces con Dios actuamos de la misma manera. Nos olvidamos que Él sigue siendo Dios. Empezamos a caminar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Somos nosotros nuestro propio maestro. Somos nosotros nuestra propia guía. Somos nosotros nuestro propio sostén. Y perdimos dependencia. No sé en qué momento, pero perdimos dependencia de Dios. Dejamos de depender de Dios. Dejamos de depender de Dios. Y cuando el hombre deja de depender de Dios, se convirtió en su propio Dios. Se convirtió en su propio Dios, porque le sirve a ese Dios. Y necesitamos, mi hermano, que muchas veces nos abofeteen las circunstancias para que dependamos de Dios, para que volvamos a depender de Dios. En la Biblia hay infinidad de historias en el cual el hombre, mi hermano, tuvo que ser tratado por Dios. ¿Por qué? Porque la capacidad que Dios había puesto, porque la fuerza que Dios había puesto, por esto fue de tropiezo, porque el hombre se creyó que era él. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Sansón jugó con el poder. Jugó con el poder. Llegaba al límite y se volvía. Jugó con el poder. Jugó con la gracia. A tal punto jugó que ese juego le pasó una mala jugada. Y Dios le mostró al final que más allá que era la promesa y que la fuerza estaba en su pelo, que no había sido pasado navaja sobre su pelo, pero tampoco era el pelo, era Dios. El pelo fue un medio, un eslabón entre Dios y él. Pero cuando no tuvo pelo, dice que mató más filisteos que en toda su vida. ¿O no fue así? Cuando él estaba encadenado entre esas dos columnas, en todo ese coliseo, ciego, maltratado. En esa debilidad, Dios mostró su poder. Y le mostró a él, no era el pelo, Sansón, era yo. Era yo. De donde provenía la fuerza, era yo. ¿Y cuántas veces, mi hermano, somos abofeteados por el sistema? Porque no oímos la voz, no oímos a Dios decir, soy yo, soy yo. Si sabes algo, soy yo. Si entiendes algo, soy yo. Si tienes fuerza, soy yo. Si puedes caminar, soy yo. Si te pudiste levantar, soy yo. Si puedes hablar, soy yo. Todo es de Dios. Ahora, todo ese todo, ¿a quién está sirviendo? ¿A quién sirven nuestros pies? ¿A quién sirve nuestra voz? ¿A quién sirve nuestra fuerza? ¿A quién sirve nuestra economía? ¿A quién sirve nuestra capacidad? Si usted y yo analizamos fríamente, veremos que hay un Dios que no es Dios gobernando nuestra vida. Y que somos nosotros quienes estamos decidiendo. ¿Quién estamos decidiendo? Pero Dios debe volver al primer lugar.
en nuestras vidas. Dios debe volver al primer lugar de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren poner a Dios en el primer lugar? Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Si no es Dios en el primer lugar en nuestras vidas, mi hermano, el que está sentado en el primer lugar es usted mismo. Es usted mismo. Por eso necesitamos poner a Dios en el primer lugar. Quiero que cierre sus ojos. El estado de debilidad es el mejor estado que podamos tener, porque ahí es donde la gloria de Dios se va a manifestar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte.